Hola, ¿qué tal te encuentras hoy? Bienvenido a un nuevo capítulo de Líderes de la Historia. El día de hoy estaremos hablando sobre la década anacrónica y sobre el año 1917. Comenzamos con la pregunta básica. ¿Qué es la década anacrónica? La década anacrónica es el periodo comprendido entre 1906 y 1916. Esta etapa se caracterizó por una Rusia social y políticamente atrasada a la realidad del siglo XX. Se le llama así como sátira al gobierno zarista de Nicolás II, que se negaba a aceptar los nuevos cambios sociales y liberales que se presentaban en Rusia. Esta etapa se caracterizó por una gran represión política y el arraiga de ideas tan antiguas como lo sería una importante figura del brujo Rasputín. ¿Cómo era el panorama político en Rusia? Ante un gobierno atrasado y poco acercado a la realidad del siglo XX, varios grupos políticos comenzaron a emerger. En primer lugar tenemos a los octubristas, compuesto por líderes de la clase alta de Rusia, quienes buscaban limitar el poder del zar a través de un parlamento más activo y actual, aunque manteniéndose en este sistema zarista de siglos. En segundo lugar, tenemos el Partido Constitucional Democrático, un grupo de izquierdistas de clase media que buscaban una mayor participación de su estrato en el gobierno ruso. También, en tercer lugar, tenemos a la Unión Panrusa, compuesta mayoritariamente por campesinos que buscaban la instauración de un gobierno socialista en Rusia. Por otro lado, existían también gobiernos de extrema derecha que apoyaban el gobierno del zar. El más importante de estos era la Unión del Pueblo Ruso. Es en 1906, tras un complejo sistema de votación, que la izquierda liberal rusa obtiene la mayoría aplastante en el Parlamento de la Duma estatal, situación que puso en jaque el gobierno del zar Nicolás II. ¿Qué hizo el zar para contrarrestar a la oposición del parlamento? El zar, a sabiendas de que su poder político estaba en riesgo, decide debilitar las instituciones parlamentarias, promulgando una ley estatal que creaba un parlamento bicameral. Además de la Duma estatal, el zar crea un nuevo parlamento llamado el Consejo del Estado, mismo que era compuesto por líderes de derecha que eran elegidos por él, y miembros de la alta nobleza rusa. Además de este contrapeso, el zar se dio poderes especiales para poder vetar cualquier ley que fuera propuesta por las cámaras. Tenía la posibilidad de elegir al primer ministro de la Duma estatal, tenía capacidad para emitir leyes cuando el Parlamento no estuviera en sesiones y se reservó el derecho de poder disolver a la Duma en cualquier momento. ¿Cómo fue la relación del zar con el parlamento? El zar se dedicó a neutralizar cualquier intento del parlamento de restarle poder, o bien de imponer los temas de su agenda política. Tan represor fue el zar que la Duma no duró más de 6 meses como parlamento. Nicolás II impuso a Piotr Stolypin, uno de sus colaboradores más cercanos como primer ministro del parlamento, quien se encargaría de las acciones pertinentes para poder crear una nueva ley electoral con la Segunda Duma. Es en 1907 que, ya derivado de esta reforma, se eligió un nuevo parlamento, compuesto por una mayoría octubrista que efectivamente apoyaba al zar. Hablemos ahora de Rusia y la Gran Guerra. Rusia se enfrascó en el gran conflicto bélico europeo en alianza con Francia y Gran Bretaña, conformando la Triple Entente. El primer año fue exitoso, hubo victorias y se logró un ambiente de cohesión en el imperio bajo una fuerte propaganda antigermánica. Sin embargo, en 1915 comenzaron los reveses. Se perdió Galicia y Varsovia, hubo acusaciones de corrupción y se conformó un frente antizarista en la Duma. Para 1917, más de 6 millones de hombres muertos o heridos representaban el precio a pagar por 3 años de guerra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la década anacrónica? Durante esta década, el panorama ruso se transformó en su totalidad. La figura del zar y su influencia se debilitaron paulatinamente, pues se observó su personalidad inestable y un desfile de ministros incompetentes. Todo evocaba una década pasada que no reflejaba la realidad propia del siglo XX, con miles de tropas en el frente, una guerra de trincheras, grandes movilizaciones y muerte por miles. Hubo un fuerte debate parlamentario y presiones de todos los partidos de izquierda, lo cual se manifestaba en una inquietud creciente en la población. Finalmente, en 1917,
Después de movilizaciones masivas y el ascenso al poder de un nuevo gobierno provisional y de los soviets, el zar abdicó, dando paso a una nueva época, la socialista. A grandes rasgos, ¿qué sucedió en 1917? El Comité Temporal se erigió en gobierno provisional y los bolcheviques decidieron no pertenecer a este. Este gobierno provisional convirtió a Rusia en el estado más progresista de Europa, y los logros de este fueron obnubilados por el vacío de poder. La popularidad de Kerensky menguaba y la de Lenin iba en ascenso. Fue el 10 de octubre de 1917 que Lenin sometió a votación del Comité Central del Partido Bolchevique un levantamiento armado inmediato, aprobado por la mayoría. Esto fue todo por hoy. ¿Qué opinas respecto a este tema? Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.